Bienvenidos al canal Fitfornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí entrenarás con Yadira Ugas, tu entrenadora personal. El té verde aumenta la salud de su corazón y cerebro y mucho más. 21 de junio de 2018 por Clineus. Historia de un vistazo. Epigalocatequina 3 galato, EUG, un antioxidante que se encuentra en el té verde, ha demostrado tener un impacto positivo en una serie de enfermedades y condiciones, incluida la obesidad, la diabetes tipo 2, las enfermedades cardíacas y el cáncer. La ingesta de té a largo plazo puede mejorar su presión arterial. Aquellos que tomaron regularmente té verde o negro durante 12 semanas tuvieron una presión arterial sistólica promedio menor de 2,6 mm/Hg y una presión diastólica menor de 2,2 mm/Hg en comparación con aquellos que no tomaron té. Beber de 3 a 4 tazas de té verde diariamente ha demostrado que promueve la salud cardíaca y cardiovascular, y ayuda en la prevención de la arteriosclerosis, trombos cerebrales, ataques cardíacos y derrames cerebrales. Investigaciones recientes sugieren que el EG en el té verde puede ayudar a prevenir la enfermedad cardíaca disolviendo la placa arterial. Otra investigación reciente ha encontrado que EG también tiene la capacidad de inhibir la formación de placa beta-amiloide en el cerebro, asociada con la enfermedad de Alzheimer. Por el Dr. Mercola. Los tés de alta calidad, en particular el té verde, contienen antioxidantes polifenólicos reconocidos por sus propiedades anti-envejecimiento y prevención de enfermedades. Los polifenoles pueden representar hasta el 30% del peso de la hoja seca del té verde. Dentro del grupo de los polifenoles se encuentran los flavonoides, que contienen catequinas. Una de las catequinas más poderosas es epigalocatequina 3 galato, EUG, que se encuentra en el té verde. Y se ha demostrado que EG tiene un impacto positivo en una serie de enfermedades y condiciones, incluida la obesidad, la diabetes tipo 2, las enfermedades cardíacas y el cáncer. El té ayuda a reducir la presión arterial y protege su corazón. Investigaciones previas 1,2 han demostrado que la ingesta de té a largo plazo puede mejorar sus lecturas de la presión arterial. Una revisión sistemática de 25 ensayos controlados aleatorios encontró que aquellos que bebían regularmente té verde o negro durante 12 semanas tenían una presión arterial sistólica promedio menor de 2,6 mm/Hg y una presión diastólica inferior a 2,2 mm/Hg en comparación con aquellos que no bebían té. El té verde dio los mejores resultados, seguido del té negro. Según los autores, esta reducción reduciría el riesgo de ACV en un 8%. La mortalidad por enfermedad arterial coronaria en un 5% y la mortalidad por todas las causas en un 4% a nivel poblacional. Estos son efectos profundos y deben considerarse seriamente en términos del potencial de modificación de la dieta para modular el riesgo de ECV, enfermedad cardiovascular. Si bien no se puede determinar exactamente cuánto té se necesita beber para recibir estos beneficios, varios estudios previos han sugerido que la cantidad ideal es de entre 3 y 4 tazas de té por día. 3 Por ejemplo, un estudio de 20.074 encontró evidencia clara mostrando que 3 o más tazas de té, en este caso té negro, redujeron el riesgo de enfermedad cardíaca. Del mismo modo, beber de 3 a 4 tazas de té verde al día ha demostrado que promueve la salud cardíaca y cardiovascular. 5 Y ayuda a prevenir la arteriosclerosis, trombos cerebrales, ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, por su capacidad de relajar los vasos sanguíneos, mejorar la sangre fluir y proteger contra los coágulos de sangre. 6. EG ayuda a prevenir la placa tanto en las arterias como en el cerebro. La investigación más reciente apoya estos hallazgos anteriores. Investigadores de la Universidad de Leeds y la Universidad de Lancaster dicen que el EG en el té verde puede ayudar a prevenir la enfermedad cardíaca al disolver la placa arterial. 7,8. Otra investigación reciente 9 ha encontrado que este compuesto también tiene la capacidad de inhibir la formación de placa beta-amiloide en el cerebro asociado con la enfermedad de Alzheimer. Según estos hallazgos, EG altera la estructura de las fibrillas amiloides formadas por la polipoproteína 1, APOI. El principal componente proteico de la lipoproteína de alta densidad que se acumula en las placas ateroscleróticas, cuando la heparina, un anticoagulante natural producido por ciertas células, está presente. Según lo informado por New Atlas, 10. Los beneficios para la salud del té verde se han promovido ampliamente y se sabe desde hace tiempo que EG puede alterar las estructuras de las placas amiloides asociadas con la enfermedad de Alzheimer, dice uno de los investigadores del proyecto, David Middleton. Nuestros resultados muestran que este compuesto intrigante también podría ser eficaz contra los tipos de placas que pueden causar ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Desafortunadamente, las concentraciones de EG requeridas para lograr los resultados encontrados en este estudio son tan altas, que posiblemente no podría obtener esa cantidad bebiendo solo té verde.
Sin embargo, los investigadores creen que el compuesto podría eventualmente ser utilizado para hacer nuevos tratamientos con medicamentos. A la luz de tales planes, vale la pena recordar que demasiado de lo bueno puede ser problemático. Como se señaló en una revisión científica publicada en 2010-11. Otros beneficios para la salud del té verde. También se ha descubierto que el té verde tiene otros beneficios para la salud, cortesía de Egg y otros compuestos beneficiosos para las plantas. Por ejemplo, los estudios han relacionado el consumo de té verde con menor riesgo de cáncer. Los polifenoles del té verde actúan en las vías moleculares para detener la producción y diseminación de las células tumorales y desalentar el crecimiento de los vasos sanguíneos que alimentan los tumores. 12. Además de actuar como agente antiangiogénico y antitumoral, también se ha demostrado que Egg modula el tumor respuesta celular a la quimioterapia. 13. Pérdida de peso mejorada. Un estudio de 201.014 que evaluó el potencial de Egg en la pérdida de peso encontró una dosis de 300 mg, mg, por día, que aumentó la oxidación de las grasas en un 33% durante las primeras 2 horas inmediatamente después de comer. Una taza de té verde te dará entre 20 y 35 miligramos de Egg, por lo que para llegar a 300 miligramos bebiendo té verde, tendrás que consumir alrededor de 6 tazas. Es importante destacar que, en los que recibieron 2 veces esa dosis, 600 miligramos día, este efecto de oxidación de grasa fue solo del 20%, por lo que más no es necesariamente mejor. Egg también puede ayudar a la pérdida de peso al inhibir el desarrollo de las células de grasa y aumentar la excreción de grasa. Menor riesgo de diabetes tipo 2. Un estudio en animales 15 encontró que el Egg era tan eficaz como el medicamento diabético Avandia en ratones con diabetes moderada, lo que sugiere que el té verde o un extracto de té verde de alta calidad podría ser útil para la prevención y o el tratamiento de la diabetes. Función cerebral mejorada y prevención de la degeneración cerebral asociada a la edad. Como se mencionó anteriormente, Egg parece disminuir la producción de beta-amiloide, que puede sobreacumular en el cerebro, lo que resulta en daño nervioso y pérdida de memoria con el tiempo. 16. En un estudio de 2005, 17 investigadores inyectaron Egg puro en ratones genéticamente programados para desarrollar Alzheimer. Los resultados mostraron una disminución de hasta 54% en la placa asociada con la enfermedad de Alzheimer. Reducción del dolor y la inflamación relacionados con la artritis reumatoide. 18. Protección contra el glaucoma y otras enfermedades oculares. En un estudio, 19 científicos analizaron el tejido ocular de ratas que bebían té verde y descubrieron que los tejidos oculares como la lente y la retina habían absorbido las catequinas del té verde. La retina absorbió los niveles más altos de gallocatequina, mientras que el humor acuoso, el líquido en las cámaras de su ojo, absorbió las mayores cantidades de Egg. Según los autores, el estrés oxidativo causa alteraciones biológicas como el daño en el AN y la activación de enzimas proteolíticas que pueden provocar daño o disfunción de las células de los tejidos y, eventualmente, enfermedades oftálmicas. Tratamiento de verrugas genitales y anales. Se encontró que una pomada botánica que contiene extracto de té verde es un tratamiento efectivo para las verrugas genitales y anales externas. Según los resultados de un estudio de 2008. Las verrugas genitales y anales son causadas por ciertas cepas del virus del papiloma humano, y ha habido una falta de tratamientos efectivos y bien tolerados. Los investigadores asignaron a más de 500 adultos con hasta 30 verrugas para recibir una pomada con sinecatequinas o un placebo. En los grupos sinecatechins, las verrugas se aclararon por completo en aproximadamente el 57% de los pacientes, en comparación con solo el 34% de los sujetos en el grupo control. Reducción del riesgo de enfermedades autoinmunes. 21. Una advertencia: aquellos con trastornos autoinmunes Th2 dominante, como el asma y las alergias, muchos cánceres, colitis ulcerosa, lupus y muchas infecciones virales, pueden ser prudentes para evitar los productos concentrados de té verde ya que puede regular Th2. Aquellos con condiciones Th1 dominante, como esclerosis múltiple, Hashimoto, psoriasis y artritis reumatoide, por otro lado, pueden beneficiarse, ya que el té verde inhibe Th1. Para obtener más información al respecto, consulte el artículo Riesgos para la salud del té verde de Precision Nutrition. 22. Rendimiento de ejercicio mejorado. En un estudio, 23 ratones que recibieron extracto de té verde durante 10 semanas mejoraron su matcha tea y tulsi, dos opciones superiores de té. Mi favorito personal es el té verde matcha. Tiene un sabor maravilloso y un contenido de nutrientes superior, ya que no se ha dañado durante el procesamiento. Contiene toda la hoja de té molida, y puede contener más de 100 veces el Egg proporcionado con té verde elaborado regularmente.
El mejor té verde matcha proviene de Japón y se cuece al vapor en lugar de tostarse o freírse. Como resultado, el té verde matcha conserva todo el valor nutritivo de la hoja de té. Las hojas de té se muelen en polvo, que se agita directamente en agua caliente, dando como resultado una bebida verde brillante. Una opción de versión fría que es perfecta para el verano es hacer limonada matcha. Simplemente disuelva el polvo en agua caliente, enfriar, luego agregar jugo de limón o lima. Una pequeña cantidad de stevia se puede agregar para la dulzura. Sirve con hielo matcha en polvo, también se puede agregar a los jugos, yogures y batidos. Para ver una serie de recetas diferentes, consulte cómo preparar batidos de té matcha de Natural Holistic Health. 27 Como una bendición adicional, la clorofila en matcha actúa como un desintoxicante natural. Otra opción deliciosa y saludable es el té indio Tulsi, que contiene cientos de fitoquímicos beneficiosos. Trabajando juntos, estos compuestos poseen propiedades antioxidantes, adaptogénicas e inmunoestimulantes que pueden combatir el estrés y ayudar a promover su salud general de múltiples maneras, que incluyen reforzando su sistema inmune, proporcionándole un efecto calmante y alivio del estrés ocasional, promover un metabolismo saludable, ayuda a mantener niveles óptimos de azúcar en la sangre, soportar niveles normales de colesterol,